Imagina que abres los ojos en un lugar donde el aire mismo duele, donde el frío congela los pensamientos o el calor quema la respiración, donde el suelo tiembla, el agua devora o el abismo se abre bajo tus pies. Y aún así, alguien sigue viviendo allí. Hoy, viajaremos juntos al límite, desde aldeas colgadas sobre precipicios hasta desiertos donde el sol funde la tierra, desde ciudades que desafían volcanes vivos hasta pueblos sepultados bajo hielo eterno. Yo estuve allí. Caminé sobre los lugares donde la vida se aferra con uñas invisibles, donde la supervivencia no es opción, sino rutina, y lo que vi cambiará la forma en que entiendes lo que significa vivir en la tierra. Prepárate, porque este viaje no es turístico. Es un descenso, y a veces un ascenso, por los extremos del planeta, donde el ser humano demuestra que puede adaptarse incluso al infierno o al hielo. Bienvenido a los lugares más extremos, increíbles y peligrosos donde la gente aún vive. Abróchate el cinturón y respira hondo, si puedes. Viaje a los extremos, viviendo al límite en los rincones más inhóspitos del mundo. Oymyakon, Rusia. Congelado en el fin del mundo. Estoy de pie en Oymyakon, un remoto pueblo siberiano conocido como el Polo del Frío. Al salir al aire libre, el frío muerde instantáneamente mi rostro. El aire a menos 50 grados centígrados cristaliza mi respiración en nubes de hielo. Mis pestañas se cubren de escarcha en segundos. Aquí el suelo es permafrost permanente, tan duro que las tuberías se congelan. No existen tuberías de agua en casa, solo letrinas exteriores, porque las cañerías colapsarían con las heladas. Los vehículos permanecen encendidos todo el día para que el motor no muera congelado. La vida en Oymyakon, con apenas unas 500 personas, desafía a la muerte blanca del invierno. En 1933, se registró una temperatura oficial de menos 67.7 grados centígrados en este valle rodeado de montañas, y relatos locales hablan de un récord extraoficial de menos 71.2 grados centígrados. Es la temperatura más baja medida en un lugar habitado permanentemente en el hemisferio norte. A pesar de todo, aquí hay vida. Veo humo salir de chimeneas enterradas bajo la nieve. Las casas están elevadas sobre pilotes de madera y aisladas con doble pared para retener el calor. Los niños van a la escuela siempre que la temperatura sea superior a menos 55 grados centígrados. Solo con frío más extremo se cancelan las clases. La dieta es forzosamente carnívora. Caballo, reno, pescado congelado crudo llamado stroganina, pues nada crece en tierra congelada. Al caminar por el pueblo, escucho el crujido de la nieve bajo mis pies y el silencio infinito de la taiga helada. El cielo polar es de un azul pálido. El sol apenas se asoma unas pocas horas en invierno, arrojando una luz fría y oblicua. En la oscuridad de diciembre, experimento una noche polar salpicada por la aurora boreal verde. Es sobrecogedor y hermoso, pero también opresivo. A mediodía parece atardecer. Mis pensamientos se vuelven filosóficos. ¿Cómo pueden los humanos sobrevivir aquí? Me pregunto mientras mis dedos entumecidos apenas sienten la cámara. La comunidad yakuta que habita Oymyakon lo logra con ingenio y tradición. Mantienen vivas sus costumbres de criar renos y caballos resistentes al frío, de pesca en ríos congelados y caza de alces. Conozco a Nikolai, un anciano pastor de renos, su rostro curtido por la escarcha. Él me dice con voz suave: el frío nos enseña paciencia y respeto. Aquí, si no nos ayudamos unos a otros, no sobreviviríamos. Siento un profundo respeto por su resiliencia. Vivir en Oymyakon es una batalla diaria contra la muerte blanca, pero Nikolai y su gente la libran con dignidad, convertidos en expertos del frío. Al despedirme, una frase me queda grabada. Aquí el frío penetra el cuerpo, pero también pule el espíritu. En mi corazón, dejo Oymyakon admirando la tenacidad humana en el confín gélido del mundo. Dalol, Etiopía, el infierno abrasador de la tierra. Unos días después, el contraste no podría ser mayor.
Aterrizo en el desierto de Danakil, en Etiopía, rumbo a Dalol, considerado el lugar más caliente del planeta. Al mediodía, el calor es aplastante. Respiro aire ardiente que supera con creces los 45 grados centígrados diarios. En esta depresión desértica, el suelo multicolor parece de otro mundo. Charcos burbujeantes de ácido sulfúrico verde y amarillo, formaciones de sal petrificadas, fumarolas que despiden un olor acre a azufre. Estoy 130 metros bajo el nivel del mar, en un horno geotérmico natural. Dalol ostenta el récord de temperatura media anual más alta registrada, 34.6 grados centígrados de promedio, y en verano, el termómetro ronda los 46 a 49 grados centígrados cada día. Pienso que ni siquiera la noche traerá alivio. Aquí incluso la oscuridad irradia calor del suelo. No hay ciudad ni casi vegetación. Dalol es un antiguo asentamiento minero abandonado, un pueblo fantasma rodeado de un paisaje marciano. Sin embargo, asombrosamente hay gente que vive en esta región infernal. Son los pastores Afar, un pueblo nómada indómito. Me uno a una caravana de camellos que avanza lentamente sobre la planicie salina. Los Afar extraen sal de las planchas del desierto y la cargan en sus camellos para venderla a cientos de kilómetros. Bajo el sol vertical, veo sus siluetas recortadas, turbantes protegiendo sus cabezas. Uno de ellos, Ahmed, me ofrece un poco de agua tibia de su odre. Cada gota es oro líquido en mi boca reseca. El horizonte ondula con espejismos. Siento cómo la temperatura abraza mis pulmones con cada inhalación. La tierra misma hierve bajo mis pies en algunos manantiales ácidos. Ahmed señala un geyser de lodo humeante y comenta en voz baja: «Este es el aliento de la tierra. Aquí estamos en las puertas del infierno». De pronto comprendo por qué en su idioma la palabra Dalol significa disolución o descomposición. En este valle mortal, hasta la idea de la vida parece deshacerse bajo el calor. A pesar del entorno hostil, la gente Afar mantiene una orgullosa tradición. Sonríen mostrando dientes blanquísimos mientras cortan los bloques de sal con cinceles primitivos. Sus pies pisan la costra candente con indiferencia asombrosa. «Nuestro hogar es duro, pero es nuestro», me dice Ahmed encogiéndose de hombros. «No hay árboles, ni sombra, ni lluvia». Recuerdo que hubo años en que Dalol no vio una sola gota de agua caer del cielo. Sin embargo, bajo la noche clara, el desierto se llena de estrellas. Me recuesto sobre una duna cálida aún de la jornada y miro la Vía Láctea brillando intensamente. No hay luces artificiales en 100 kilómetros a la redonda. En ese momento de calma, cubierto de sudor seco y polvo de azufre, siento una mezcla de insignificancia y reverencia. He sobrevivido un día en Dalol, en el infierno en la tierra. Al partir al amanecer siguiente, con el sol rojo asomando sobre las salinas, llevo grabada una frase que murmuré durante la noche: «Donde nada puede vivir, el ser humano todavía encuentra la forma de resistir». Coober Pedy, Australia, refugio subterráneo. Bajo el sol del desierto, del horno africano, viajo a otro paisaje ardiente, el outback australiano. Llego a Coober Pedy, un asentamiento minero en mitad de la nada, donde el sol golpea sin piedad. Aquí descubro una escena surreal. Casi todo el pueblo está bajo tierra. Miro a mi alrededor y apenas veo algunas entradas en colinas de tierra o chimeneas que sobresalen del suelo rocoso. Más del 80% de la población local vive en casas cuevas subterráneas para escapar del calor extremo. Coober Pedy es conocido como la capital mundial del ópalo, pero también por sus temperaturas infernales. En verano se alcanzan fácilmente los 47 a 50 grados centígrados a la sombra, y el aire libre puede freír a una persona sin protección. Los lugareños lo sabían. Por eso excavaron refugios en la roca arenisca, llamados dugouts, donde la temperatura interior se mantiene en unos agradables 23 grados centígrados constantes, mientras afuera todo arde. Camino por una calle polvorienta donde no hay edificios convencionales. El sol australiano encandila sobre un horizonte plano y desolado. Un letrero oxidado advierte:
Cuidado, conserve el agua, recordándome que el agua es escasa. La traen desde un acuífero a 24 kilómetros y cada gota cuenta. De día, incluso la brisa quema. Sin embargo, desciendo por una escalera hacia una vivienda subterránea y entro en otro mundo. Salas amplias talladas en la roca, con paredes lisas de tonos naranjas y rosados. Hay una frescura inmediata y un silencio acogedor. La familia Taylor me recibe en su hogar subterráneo, iluminado con lámparas suaves. En la pared, un ventilador secciona el aire. Es casi decorativo, porque aquí abajo no hace calor. Recorro el pueblo desde abajo. Visito un hotel subterráneo, una iglesia excavada en la roca. Incluso hay un pequeño museo de ópalo bajo tierra. Todo Coober Pedy late bajo la superficie. Uno de los residentes me lleva a ver su sala de estar. En realidad es un antiguo túnel de mina ampliado y decorado con sofás, alfombras y estanterías llenas de libros. Aquí vivimos como topos felices, bromea. Me cuenta que el nombre Coober Pedy proviene de una frase aborigen que significa hombre blanco en un agujero. Y es verdad. Los primeros mineros europeos llegaron hace un siglo buscando ópalos y acabaron convirtiendo las viejas minas en hogares permanentes. Salgo un momento al exterior al atardecer. La luz tiene un tinte rojo sangre sobre el desierto salpicado de montículos de tierra excavada. Parece un paisaje marciano. Reflexiono sobre cómo, igual que en Dalol, aquí el agua prácticamente no existe y la lluvia es rarísima. Coober Pedy estuvo literalmente años sin ver llover. No es inusual en el desierto australiano. Sin embargo, el ser humano ha domado el ambiente a su manera. No podemos cambiar el sol abrasador, pero podemos escondernos de él. Mientras el cielo pasa del rojo al violeta, desciendo de nuevo a mi habitación en la posada subterránea. Duermo profundamente bajo tierra, con metros de roca protegiéndome del desierto hostil. Este lugar me deja una lección de adaptación. En Coober Pedy, aprendí que incluso bajo el castigo del calor más mortal, la inventiva humana cava refugios y encuentra hogar en las entrañas frescas de la tierra. Arica, Chile, donde la lluvia olvidó caer. Continúo mi travesía hacia otro extremo climático. Llego a Arica, en el norte de Chile, a orillas del Pacífico y al borde del desierto de Atacama. A primera vista, Arica parece una ciudad costera tranquila, brisa marina suave, cielos despejados. Pero muy pronto noto algo extraño en el aire. Es extremadamente seco, como si la humedad hubiera sido borrada del ambiente. Estoy en la ciudad más árida del mundo. Aquí la precipitación media anual es inferior a 1 milímetro. Prácticamente nada. De hecho, Arica ostenta el récord mundial de sequía. Pasó 14 años consecutivos sin que cayera ni una gota de lluvia, 1903-1918. Imagina, 14 años de cielo absolutamente despejado. Muchos habitantes mayores cuentan que jamás han visto llover de verdad en su vida. Recorro las calles y veo edificios con techos planos y sin canaletas. ¿Para qué, si nunca llueve? Los niños miran con fascinación una rareza en la plaza. Un viejo paraguas expuesto en un museo local, pieza de curiosidad histórica. Arica es un oasis entre el desierto y el mar, un fértil valle, alimentado por ríos andinos subterráneos, cruza la ciudad y permite cultivar algo de olivo y tomate. A las afueras se extiende la arena absoluta, dunas y cerros ocres sin rastro de vegetación. Subo al Morro de Arica, un acantilado costero, y contemplo el Pacífico al atardecer. Es irónico, tenemos el océano inmenso a un lado, pero la atmósfera es tan estable que la humedad marina no se convierte en lluvia aquí. A lo lejos, la niebla costera llamada Camanchaca forma una nube baja. Algunas comunidades instalan mallas atrapanieblas para condensar esas brumas y obtener unas gotas de agua. En Arica, el agua dulce vale más que el oro. Llega por canales desde ríos lejanos y cada gota es racionada cuidadosamente. Una tarde, camino por un barrio y siento el viento costero caliente que levanta polvaredas. El cielo permanece impecablemente azul, como un techo eterno.
Pregunto a una anciana, doña Inés, ¿qué se siente al vivir sin lluvia? Sonríe sin dudar. Aquí la llamamos la ciudad de la eterna primavera, mijo. Siempre sol, siempre agradable, me dice señalando el firmamento. Para ella la ausencia de lluvia no es angustiante, es simplemente normal. Cuando voy al sur y veo llover, me asusto, ríe. No sé andar con suelo mojado. Sus palabras me dejan pensando. Este lugar, que para otros sería una condena de sequía, sus habitantes lo ven como un pequeño paraíso estable. Sin embargo, no todo es benigno. El desierto aprieta con sus garras invisibles. La piel se resquebraja por la sequedad. La sed acecha constantemente. En las noches, el aire fresco sigue siendo árido. Al mirar las estrellas, siento un leve escozor en los ojos por la falta de humedad. En Arica, el cielo nos dio un pacto. Nos entrega sol y clima suave, a cambio de no darnos lluvia, me dice un pescador en el muelle. Y lo han aceptado. Al abandonar la ciudad me doy cuenta de que ni siquiera extrañé la lluvia esos días. Yo también, por un breve momento, me habitué al milagro de la nada meteorológica. Arica me enseñó que la ausencia puede ser su propio desafío. Cuando el cielo olvida llover, la vida aprende a valorar la niebla, los ríos escondidos y cada sorbo de agua como un tesoro. Delta del Ganges, Bangladesh, tierra de aguas eternas y tempestades. De la escasez de agua en Arica, vuelo al otro extremo, al delta del Ganges Brahmaputra en Bangladesh, donde el agua abunda y a veces devora la tierra. Aquí la vida se desarrolla literalmente sobre el agua. Navego en un bote por un ancho río color chocolate, pasando junto a aldeas construidas en marismas bajas. Más del 80% de los 170 millones de habitantes de Bangladesh vive en este delta plano y propenso a inundaciones. Muchas comunidades se asientan en terrenos apenas 1 o 2 metros sobre el nivel del mar. Entiendo inmediatamente el peligro. En ciertas épocas, el mar y el cielo conspiran para borrar del mapa todo rastro de tierra firme. Durante la temporada del monzón, llueve de manera torrencial día tras día. Los grandes ríos crecen y se desbordan. El agua se extiende infinita sobre campos y caminos. Veo a niños jugando en el agua a la entrada de sus casas, como si fuera algo cotidiano, y lo es. Las viviendas están construidas sobre pilotes o plataformas elevadas. Algunas familias incluso viven en casas flotantes improvisadas, atadas a un árbol para no ser arrastradas. Recuerdo que Bangladesh ha sufrido inundaciones históricas. En 1998, por ejemplo, 1/3 del país quedó bajo el agua, más de 30 millones de personas quedaron sin hogar. Imagino la escena: agua hasta el horizonte, techos asomando como islas, gente y ganado apiñados en los pocos terrenos altos o diques. Pero si las inundaciones son parte de la vida aquí, los ciclones son su peor pesadilla. En 1970, el ciclón Bola golpeó este delta y mató a unas 500,000 personas en una noche trágica. La peor catástrofe de este tipo en la historia moderna. En 1991, otro ciclón se llevó más de 130,000 vidas. Escuchar estas cifras me estremece mientras converso con Mohammad, un campesino de medianos años que ha reconstruido su casa 3 veces tras diferentes tormentas. El agua nos da y el agua nos quita, dice resignado, clavando la vista en sus arrozales anegados. Aquí nacimos y aquí seguimos, aunque el río cambie de curso y el mar nos empuje. Sus palabras reflejan tanto fatalismo como valentía. Conozco también historias de esperanza. En años recientes se han construido miles de refugios ciclónicos, edificios de hormigón elevados donde la gente puede evacuar cuando viene la tormenta. Más de 7,000 refugios se han levantado, pero nunca son suficientes. Acompaño a una familia durante un simulacro de evacuación. Subimos a un edificio de 2 pisos mientras suena una sirena en la aldea. Desde allí, veo el paisaje: campos verdes atravesados por diques, canales rebosantes, una comunidad entera moviéndose como un hormiguero para ponerse a salvo en las alturas temporales. En las noches en el delta los sonidos de la naturaleza son omnipresentes.
El croar de millones de ranas en charcas, el zumbido de mosquitos, y a veces en la lejanía del manglar de Sundarbans, el rugido apagado de un tigre patrullando la selva inundada. Sí, incluso tigres de Bengala habitan este delta, en los bosques pantanosos, y ocasionalmente entran a aldeas en busca de ganado. Otro recordatorio de que aquí, la naturaleza sigue mandando. Recuerdo haber leído que los Sundarbans son el único lugar donde aún se reportan tigres devoradores de hombres con cierta frecuencia. Un pescador me muestra cicatrices en su brazo. Tigre, dice escuetamente. Sobrevivió por poco a un ataque mientras recolectaba miel silvestre. Al final de mi estancia, llega un día de calma luminosa. Me encuentro en la proa de un barco, flotando sobre campos inundados que reflejan el cielo como un espejo. Mujeres hasta la cintura en el agua plantan arroz, doblando la espalda una y otra vez. Su figura se duplica en el reflejo. Pienso en la dualidad de este lugar: agua como fuente de vida y agua como agente de destrucción. En el delta, la gente ha aprendido a convivir con esa dualidad. Antes de irme, visito a Proba, una mujer de una aldea costera que orgullosamente me muestra su nueva casa construida en un terraplén elevado y con un techo robusto. Ahora no tengo tanto miedo cuando el ciclón golpee, dice. Su determinación me conmueve. Este es un pueblo que vive al filo del desastre pero no se rinde. Zarpando finalmente hacia la ciudad, mientras las nubes monzónicas se acumulan otra vez en el horizonte, siento una profunda admiración. En el delta del Ganges aprendí que la resiliencia humana fluye como el agua. Se adapta a cualquier cauce, por torrentoso que sea, y sigue adelante. Llegamos a La Rinconada, Perú. Aguas heladas y venas de oro en el techo del mundo. Cambio de escenario radicalmente. Y haciendo a las alturas de los Andes peruanos. Llego jadeando a La Rinconada, la ciudad más alta del mundo, a más de 5.100 metros de altitud sobre el nivel del mar. Solo el viaje hasta aquí es extremo. Un camino serpenteante entre abismos y glaciares me trajo a este asentamiento precario pegado a una montaña. Nada más bajar del vehículo, siento el golpe de la altitud. El aire es tan delgado que cada respiro es un esfuerzo. Mi corazón late rápido incluso estando quieto. La temperatura apenas supera 0 grados centígrados durante el día. A menudo nieva o graniza, y el sol quema la piel sin piedad en la atmósfera rala. La Rinconada no es un pueblo pintoresco andino, es un campamento minero caótico. Chozas y casuchas de calamina se agarran a laderas empinadas cubiertas de hielo sucio. Calles de barro congelado serpentean entre montículos de desperdicio de mina. No hay alcantarillado ni agua potable. Las aguas negras corren libres por zanjas. Un penetrante olor a humo y a químicos, mercurio, cianuro usado para refinar oro, flota en el aire helado. La vida aquí es durísima y peligrosa, me advierte un ingeniero voluntario con quien me encuentro. Esto es el paraíso del diablo, dice citando el apodo local de la ciudad. La Rinconada atrae a miles de pobres con la promesa del oro. Estamos en un yacimiento aurífero, pero a cambio les ofrece condiciones casi infernales. Me interno por sus callejones y veo rostros cetrinos, agotados, de hombres cubiertos de polvo metálico que regresan de las galerías. Aquí las minas son informales, sin control. La ley prácticamente no existe. Se trabaja bajo un sistema brutal, llamado cachorreo. Los mineros laboran sin salario fijo y al cabo de 30 días, se les permite quedarse con todo el mineral que logren cargar en un día, con la esperanza de que contenga algo de oro. Muchos no encuentran ni una veta brillante y terminan el mes con las manos vacías. Aún así, más gente sigue llegando, empujada por la pobreza y la desesperación desde distintos rincones de Perú. La población fluctuante de La Rinconada se estima entre 30.000 y 50.000 personas, aunque nadie lleva un censo preciso. El frío es intenso. Veo perros callejeros temblando entre la nieve sucia. La ciudad se asienta junto a un glaciar imponente, el que provee agua, por cierto, pero esa misma agua baja contaminada de mercurio por los relaves mineros. Conozco a Ana, una joven madre que vive aquí hace 5 años.
Me cuenta que la esperanza de vida de los mineros es muy baja, apenas 30 o 40 años debido a la combinación letal de altura, trabajo extenuante, mercurio envenenando la sangre y falta de atención médica. La escucho mientras toso por la falta de oxígeno y un ligero soroche, mal de altura, me late en las sienes. ¿Por qué siguen aquí?, pregunto casi en un susurro, mirando a su pequeño hijo, jugando con una piedra brillante que encontró. Porque aunque sea duro, a veces sacamos algo de oro. ¿Y a dónde más podemos ir?, responde con una triste sonrisa. Por la noche, la oscuridad envuelve la rinconada. No hay alumbrado público. Solo algunas luces tenues de generadores iluminan las chozas. El cielo estrellado andino es magnífico, pero abajo la escena es casi dantesca. Fogatas improvisadas, sombras de mineros que continúan trabajando turnos nocturnos dentro de agujeros en la montaña, gritos lejanos, quizás de alguna riña. La violencia y delincuencia son comunes en esta ciudad sin ley. Me resguardo en un refugio de voluntarios. Durante la madrugada, siento un temblor. Es un pequeño derrumbe en alguna galería cercana, un recordatorio del peligro constante de colapsos. Al amanecer, recorro los alrededores. Veo el glaciar retrocediendo por el calentamiento global y la contaminación. Donde había hielo eterno, ahora hay charcos grises. Un grupo de mujeres conocidas como payaqueras rebusca entre las rocas desechadas de la mina, con las manos desnudas bajo el frío, en busca de alguna piedra con restos de oro. Sus rostros reflejan fatiga y determinación. Me acerco a una de ellas, Doña Flor, de 60 años, que vino de lejos escapando de la pobreza. «Aquí el oro es maldito», me dice. «¿Pero qué le vamos a hacer? Nos da de comer un día y nos quita la vida lentamente». Al dejar la rinconada siento un nudo en el pecho. Jamás había visto un lugar donde la capacidad de adaptación humana llegue a tal límite. Sobrevivir en lo más alto del mundo, en condiciones inhumanas, aferrándose al brillo engañoso del oro. Mientras el camión desciende por los caminos de montaña y recupero el aliento con más oxígeno, reflexiono. Este lugar es la prueba de que el ser humano puede soportar casi cualquier cosa por la esperanza, incluso una esperanza vana. La rinconada es hermosa y terrible a la vez, un recordatorio de la dura realidad de la supervivencia extrema. En mi libreta anoté esa mañana una frase. A esta altura, el cielo está cerca, pero el infierno también. Y no puedo sacármela de la cabeza en todo el trayecto de bajada. Pueblos colgantes del Himalaya, vidas al borde del abismo. Mi viaje por las alturas no termina en los Andes. Cruzando continentes, me interno en las montañas del Himalaya, en busca de aquellos pueblos remotos, suspendidos sobre abismos. En Nepal y el suroeste de China, he oído hablar de aldeas literalmente pegadas a acantilados, donde los habitantes desafían el vértigo a diario. Tras días de caminata por senderos angostos, llego a un caserío nepalí encaramado en la ladera de un cañón profundo. Las casas de piedra y madera se aferran a terrazas estrechas. Abajo ruge un río cientos de metros más abajo. No hay carreteras aquí. El acceso es por veredas empinadas o puentes colgantes que se mecen con el viento. Acompaño a un niño camino a la escuela. Su rutina me eriza la piel. Cruza un puente colgante de cuerdas y tablones que cruza el vacío. El puente cruje y se balancea con cada paso. Miro hacia el abismo bajo nuestros pies y mis piernas flaquean, pero el chico silba alegre, acostumbrado. Me cuenta que en época de monzones, las riadas a veces se llevan los puentes, y entonces deben descender y subir por la ladera para cruzar el río. Un viaje extenuante de horas cada día. En sus ojos veo determinación. Entiende que la educación es su salida y está dispuesto a arriesgarse por ello. En China, visito la famosa aldea del acantilado, Cliff Village. Hasta hace poco sus habitantes, de la etnia Yi, tenían que escalar escaleras precarias de madera pegadas a la pared del precipicio para llegar al mundo exterior. Pienso en ancianos, en mujeres embarazadas, trepando por escaleras verticales a 800 metros de altura.
Es sobrecogedor. Hoy, por fortuna, han instalado escaleras de acero más seguras, pero la imagen de antes permanece en mi mente como símbolo de la voluntad humana. Me reciben con hospitalidad. Paso la noche en una de las casas de madera enclavadas en la roca. La vista desde allí por la mañana es sublime y aterradora. Mares de nubes debajo de nosotros, picos asomando como islas, y un vacío azul claro entre la aldea y el valle. Las cabras pastan en pendientes imposibles, como si también fueran montañeras expertas. Un anciano de la aldea china me dice tomando té: aquí el cielo está cerca, pero el suelo está lejos. Se ríe con esa sabiduría simple. Le pregunto si no tiene miedo viviendo así. Responde encogiéndose de hombros. ¿Miedo? Uno se acostumbra. Además, aquí estamos más cerca de nuestros dioses en la montaña. Estos pueblos colgantes me impactan no solo por su ubicación, sino por la tranquilidad con que su gente coexiste con el peligro. Han desarrollado una relación íntima con el abismo. Lo respetan, pero no lo temen irracionalmente. Enseñan a sus niños desde pequeños a caminar con seguridad en senderos estrechos, a usar cuerdas y escaleras con destreza. En cada paso, literalmente, se juegan la vida, pero para ellos es simplemente el hogar. Al despedirme de estas alturas, recuerdo una imagen poderosa. En Nepal, vi a una madre cargando a su bebé en la espalda mientras cruzaba un puente de cuerda, tarareando una canción de cuna antigua. Debajo, el vacío. Esa escena resume la valentía cotidiana de estas comunidades. Vivir al borde del abismo les ha dado un sentido único de equilibrio, no solo físico, sino también espiritual. Mientras me alejo, dejo atrás una silenciosa plegaria por ellos, que sus cuerdas y puentes sigan firmes, y que el abismo que los rodea continúe cuidándolos como hasta ahora. Donde el suelo falta, el amor por la tierra firme crece en cada corazón. Escribí en mi diario esa noche, conmovido por las vidas suspendidas que acababa de conocer. Monte Merapi, Indonesia, a la sombra del dragón de fuego. Mi travesía me lleva ahora a las entrañas de la tierra, donde el peligro no viene del clima ni de la altura, sino de las profundidades volcánicas. En la exuberante isla de Java se alza el Monte Merapi, uno de los volcanes más activos y temibles del mundo. Me encuentro en las faldas de Merapi, en una aldea llamada Kali Adem, cuyos alrededores llevan la cicatriz de erupciones pasadas. Árboles calcinados emergen como fantasmas blancos sobre campos de ceniza negra. El aire huele a azufre y a tierra quemada. Aunque todo parece tranquilo bajo el sol tropical, un hilillo de humo emerge del cráter en la cima. Es el aliento constante del volcán. Merapi entra en erupción regularmente. Los habitantes cuentan historias vívidas de la última gran erupción, en 2010, cuando ríos de fuego y nubes ardientes arrasaron estas laderas, matando a más de 350 personas y desplazando a cientos de miles. Uno de los caídos fue el célebre Mba Marijan, el guardián espiritual del volcán. Él era el chamán encargado de apaciguar al Merapi con ofrendas, y se negó a evacuar durante la erupción. Murió en su hogar, sepultado por ceniza ardiente, como un último acto de devoción a la montaña. La gente aún habla de él con reverencia y tristeza. Visito las ruinas de su casa, ahora convertidas en un pequeño santuario. Hay fotos de Mba Marijan sonriente, ofrendas de flores secas y frutas. Es un recordatorio de la mezcla de fe y fatalismo con que aquí se convive con el volcán. Me acompaña Pakagus, un campesino que cultiva en suelo fertilizado por cenizas. Mientras caminamos por sus campos de maíz, me cuenta que Merapi para ellos es simultáneamente destructor y dador de vida. Su ceniza hace la tierra fértil, y por eso muchos insisten en volver y replantar después de cada erupción. El volcán es nuestro padre, y a veces nos regaña fuerte, dice usando una metáfora local, pero siempre volvemos a él. Su risa es nerviosa pero sincera. Subimos a un mirador donde se ven las laderas verdes aún salpicadas de piedra pómez y flujos solidificados. La montaña emite un estruendo sordo de vez en cuando, un recordatorio de que está viva,
He leído que Merapi erupciona cada pocos años, arrojando flujos piroclásticos letales a velocidades increíbles. Miro la distancia entre la aldea y la cima. No es mucha. Pienso que, en caso de otra gran erupción, este lugar estaría otra vez en grave riesgo. Se lo menciono a Pac Agus y asiente en silencio. Tenemos simulacros, tenemos alarmas, pero en el fondo confiamos en nuestros Hurukunchi, guardianes espirituales, y en Merapi mismo para avisarnos. De hecho, muchos aquí creen que el volcán da señales a quienes saben escucharlo. Comportamiento inusual de animales, olor a azufre más fuerte, o sueños premonitorios. La relación de esta gente con Merapi es casi familiar. Cada año realizan rituales, como el Labuan, ofreciendo arroz, frutas y hasta ganado en sacrificio para alimentar al espíritu del volcán. Asisto a uno de estos rituales en un claro al atardecer. Un pequeño grupo de aldeanos, vestidos con batik tradicional, reza y entierra ofrendas mientras cantan suavecito. El aire se siente cargado de respeto. En ese momento, un ligero temblor sacude el suelo por unos segundos. Todos guardan silencio y miran hacia la cima humeante. Después, continúan con la ceremonia como si nada. Para ellos, este es un diálogo, un pacto continuo con Merapi. La noche en las faldas del volcán es inquietante. A lo lejos, en la oscuridad, veo incandescencias rojas asomar intermitentemente en el cráter, pequeñas exhalaciones de lava. Un trueno lejano retumba desde las entrañas de la montaña. Podría tener miedo, pero curiosamente me siento sereno, como si también hubiera caído bajo el hechizo de Merapi. Si toca evacuar, evacuamos, pero siempre volveremos, me dice una mujer joven que me ofrece té de jengibre en su casa. En sus ojos hay determinación y amor por su tierra. Al despedirme, me queda claro. Vivir al pie de Merapi es vivir en aceptación del poder de la naturaleza. No es resignación, es una especie de simbiosis. Los aldeanos aman y temen al volcán a partes iguales. Mientras desciendo en jeep por un camino rodeado de cenizas y vegetación renacida, memorizo una lección vital. No siempre huimos de los peligros naturales, a veces elegimos nuestras batallas, domamos nuestro miedo y construimos la vida justamente en la ladera del dragón, confiando en que hoy, al menos por hoy, el dragón dormirá tranquilo. San Pedro Sula, Honduras, en la ciudad de la violencia. El siguiente destino de mi travesía no es extremo por la naturaleza, sino por la propia mano del hombre. Llego a San Pedro Sula, en Honduras, con el corazón apretado. Esta urbe centroamericana de casi 1 millón de habitantes ha sido tristemente célebre como la capital mundial del crimen, un lugar con índices de violencia comparables a zonas de guerra. Aquí el aire vibra con tensión invisible. Recorro sus barrios periféricos, y cada esquina parece susurrar historias de peligro. Las casas están protegidas con rejas, alambres de púas, muros altos. Las paredes exhiben grafitis de pandillas, marcas territoriales de la Mara Salvatrucha o Barrio 18, las pandillas que dominan muchas colonias. Converso con don José, un taxista que acepta llevarme por sectores considerados rojos bajo su propio riesgo. No se te ocurra sacar la cámara aquí, me advierte. Pasamos por la Ribera Hernández, un barrio tristemente famoso. Las calles polvorientas están medio vacías, pero se intuye la vigilancia silenciosa de ojos que no vemos. Don José me cuenta en voz baja que en zonas así, la gente vive atemorizada. Cualquier joven puede ser reclutado a la fuerza por las maras. Cualquiera que hable más de la cuenta puede desaparecer. Escuchar la palabra desaparecido se ha vuelto común. En 2024, hubo noticias de múltiples desapariciones no reportadas oficialmente, cuerpos hallados en cementerios clandestinos en barrios marginales. Es un tipo de terror silencioso, homicidios que ni siquiera entran a las estadísticas porque los cadáveres no aparecen o nadie denuncia por miedo. Pienso que es un infierno distinto al de Dalol o Merapi. Aquí el peligro no es la tierra ni el fuego, es el prójimo convertido en depredador. Recuerdo las cifras que vi antes de venir. Hace una década,
San Pedro Sula encabezaba la lista de ciudades más violentas del mundo, con una tasa de homicidios de alrededor de 169 por cada 100.000 habitantes. 169, superando a cualquier metrópoli de África o América. Aunque dicen que esa cifra ha bajado algo en años recientes, la sensación de amenaza sigue impregnándolo todo. Al caer la noche, veo muy poca gente en las calles. La mayoría prefiere encerrarse temprano. Las luces parpadeantes de patrullas policiales aparecen a lo lejos, pero muchos aquí confían poco en la policía, a veces cómplice o impotente. Me reúno con Clara, una madre que perdió a su hijo adolescente en 2019, víctima de una bala perdida en un tiroteo entre pandillas. Me habla en su humilde sala de estar, junto a un retrato enmarcado del muchacho sonriendo con uniforme escolar. Aquí sobrevivir es un día a la vez, me dice con lágrimas contenidas. Salimos a trabajar sin saber si volvemos. Yo rezo cada mañana, pero deja la frase incompleta, su mirada fija en la puerta con 3 candados. Siento un escalofrío. Comprender que la vida cotidiana en esta ciudad conlleva ese nivel de incertidumbre es sobrecogedor. A la mañana siguiente, acompaño a un pastor comunitario en un recorrido por una colonia conflictiva. Él me señala discretamente una casa en ruinas. Allí operaban, secuestraban gente, mataban. Era una casa loca, dice, usando el argot local para las casas que las pandillas usan como centros de tortura y asesinato. Ahora está abandonada después de un operativo militar. En sus paredes aún hay manchas oscuras. Prefiero no imaginar su origen. Sin embargo, incluso en medio de este cuadro sombrío, encuentro vislumbres de esperanza. Organizaciones locales, jóvenes artistas haciendo murales coloridos sobre la paz, programas de fútbol callejero para alejar a niños de las pandillas. Una noche, en el centro de la ciudad, visito una iglesia evangélica repleta de gente orando y cantando con pasión. Entre ellos hay antiguos pandilleros rehabilitados, madres que piden por sus hijos, vecinos que buscan consuelo colectivo. La atmósfera es intensa, como si en cada aleluya ahuyentaran temporalmente el miedo que gobierna las calles. La fe se ha vuelto un refugio ante la violencia sin sentido. Cuando abandono San Pedro Sula, lo hago con el alma encogida. Este lugar me mostró un tipo de extremo distinto, la capacidad humana de generar infierno en la tierra mediante la violencia y al mismo tiempo la increíble valentía de quienes tratan de vivir con normalidad en medio del caos. Me llevo la imagen de Clara besando la foto de su hijo y una frase que me dijo al despedirnos: no pierda la esperanza por nosotros. Aquí seguimos viviendo, en una ciudad donde la muerte acecha a la vuelta de cada esquina. Esas palabras son un acto de desafío heroico. San Pedro Sula me enseñó que la esperanza es la más extrema de las valentías. Florece incluso en el campo más árido de la violencia. Ittoqqortoormiit, Groenlandia, la última aldea del Ártico. De las calles peligrosas de Centroamérica salto al silencio abrumador del Ártico. Tras varios vuelos y un trayecto en helicóptero, arribo a Ittoqqortoormiit, en la costa este de Groenlandia, una de las comunidades más remotas del planeta. Aquí viven apenas unas 350 personas, aisladas del resto del mundo por vastas extensiones de hielo. En invierno, no hay forma de llegar o salir por mar durante 9 meses. El fiordo se congela y no existe carretera ni aeropuerto. Solo un helicóptero quincenal conecta con la base aérea más cercana. Un barco de suministro viene 2 veces al año con alimentos y artículos esenciales. Cuando el helicóptero se aleja y desaparece, me doy cuenta. Estoy literalmente en el fin del mundo habitado. Ittoqqortoormiit se asienta donde el mayor fiordo del mundo se encuentra con el mar de Groenlandia. En octubre, la noche polar engulle la aldea por completo. Semanas enteras sin ver el sol, solo una tenue penumbra al mediodía. Las temperaturas caen a menos 30 grados centígrados o menos, pero es el viento cortante del Ártico lo que más se siente. Aúlla entre las coloridas casitas de madera elevadas sobre pilotes. Rodeando el pueblo hay una inmensidad blanca moteada de azul. La banquisa de hielo a la deriva y, al norte,
los macizos glaciares del Parque Nacional. La belleza es sublime y brutal. Aquí la gente, mayoritariamente inuit, tiene un estilo de vida ancestral adaptado al hielo. Dependen de la caza para complementar la comida, pues los víveres traídos en barco son caros y limitados. Acompaño a un cazador, Akalu, en su trineo de nieve tirado por perros. Partimos de madrugada, la oscuridad salpicada por la aurora boreal verde y violeta bailando sobre nuestras cabezas. El silencio es total, excepto por los resoplidos de los perros y el crujir del hielo bajo las zapas del trineo. Akalu lleva su rifle. Vamos en busca de focas sobre el hielo marino. Me explica que tradicionalmente también cazan narvales, bueyes almizcleros y ocasionalmente osos polares. Menciona a los osos con respeto. Últimamente vienen más cerca del pueblo, buscando comida, dice. El cambio climático ha alterado las migraciones de los osos. Con menos hielo marino, los osos hambrientos se acercan al olor de los desperdicios humanos. Ya hubo incidentes. Me cuenta de un vecino que tuvo que ahuyentar un oso con sus propias manos el año pasado. En Itocortormit, mantener la puerta cerrada adquiere otro sentido cuando puede haber un oso polar merodeando la calle. Durante el día, oscuro, recorro la aldea. Las casas pintadas de rojo, amarillo y azul destacan sobre la nieve. En la pequeña escuela, los niños juegan en el patio bien abrigados. Cuando se avista un oso, suena una alarma y todos saben resguardarse. La comunidad es estrecha, todos se conocen y se ayudan. No hay hospital, solo una clínica con lo básico. Para emergencias graves dependerían de una evacuación aérea si el clima lo permite. Es un pensamiento inquietante. Enfermar gravemente en medio de una tormenta ártica significa estar a merced de la suerte. Visito la tienda cooperativa local, donde se vende desde leche en polvo hasta balas de fusil. Todo es costoso. Veo a un padre de familia calcular cuidadosamente sus compras con lo que ganó vendiendo pieles de foca. Aquí el dinero importa, pero igualmente importante es la autosuficiencia. Muchos aún pescan en el hielo y comparten la carne con los vecinos. Una señora inuit, Kingwa, me invita a su casa a probar carne de buey almizclero guisada. Está deliciosa y reconfortante tras el frío. Conversamos, en lo posible con su inglés limitado y mi nulo groenlandés. Me transmite la tristeza de ver su pueblo achicarse. Antes eran 500 habitantes, ahora quedan unos 350, pues muchos jóvenes se van buscando oportunidades en la capital o Dinamarca. Es duro para los jóvenes aquí, no hay mucho que hacer, dice. Y menciona también los problemas de alcoholismo y depresión que afectan a algunas personas en la larga noche polar. La entiendo. La vida en Itocortormit es hermosa pero increíblemente desafiante para la mente humana. La soledad y la oscuridad pueden pesar tanto como el frío. El último día el clima cambia. Una tormenta ártica sopla con furia. Estoy atrapado dentro de la casa de huéspedes mientras el viento ulula a 100 kilómetros por hora, levantando cernidas de nieve que envuelven todo en blanco. Cierro los ojos y imagino la aldea resistiendo. Las casas ancladas vibrando, los perros enterrados en la nieve para guarecerse, la gente refugiada alrededor de estufas de queroseno. Pienso en la fortaleza que se requiere para llamar hogar a este confín del mundo. Cuando la ventisca amaina, salgo y veo un espectáculo inolvidable. El cielo se abre y el sol polar bajo ilumina un campo de hielo resplandeciente, mientras al fondo, un arco iris tenue se forma con cristales de hielo flotantes. Siento lágrimas en los ojos, quizá por el viento helado, quizá por emoción pura. He visto la adversidad máxima de la naturaleza aquí, y también su magnificencia más pura. Al partir en el helicóptero, el pueblo de Itocortormit se hace cada vez más pequeño debajo, perdido entre glaciares y mar. Me llevo un pedazo de su silencio en el alma. Este sitio me enseñó el verdadero significado de la palabra resiliencia. Es levantarse cada día en la oscuridad infinita y el frío cruel alimentar a los perros, ir a cazar, sonreír a los vecinos
y seguir adelante mientras el mundo allá afuera ni siquiera sabe que existes. Vivimos donde nadie más puede, y somos libres, me dijo Akalu, y esas palabras resuenan en mí mientras el Ártico infinito se desvanece en la distancia. Jericó, Palestina. El oasis del tiempo en la tierra profunda. Mi viaje épico está por terminar en un lugar que, de todos, quizás tenga menos aspecto extremo a primera vista, pero carga con un peso histórico y geográfico extraordinario. Llego a Jericó, en el corazón del Valle del Jordán. Al descender de las colinas de Judea, noto que la temperatura sube y sube. Jericó está en un horno natural, rodeado de desierto. Y no es cualquier depresión. Estoy a 258 metros por debajo del nivel del mar, en la ciudad más baja de la tierra. Pienso que tras haber estado en la Rinconada a 5 km de altura, ahora estoy por debajo del mar sin mojarme. La presión del aire aquí es ligeramente mayor, y el calor es opresivo. Fácilmente 40 grados centígrados en el día bajo el sol intenso del Medio Oriente. Pero Jericó es también un oasis milenario. A pesar del entorno árido, la ciudad existe gracias a generosos manantiales de agua dulce, como Ein Es-Sultán, que brotan 1000 galones por minuto regando hectáreas de tierra. Por eso aquí hay palmeras datileras, higueras, bananos y campos verdes contrastando con las colinas ocres del desierto circundante. Recorro las calles de Jericó y siento que camino sobre las huellas de la historia. Esta es una de las ciudades más antiguas del mundo, con 11.000 años de ocupación humana continua. Cada piedra, cada montículo de ruinas, como el Tel Es-Sultán, la antigua Jericó bíblica, susurra relatos de civilizaciones antiguas. Pienso en la historia bíblica de las murallas de Jericó cayendo al sonido de trompetas. Y sonrío imaginando que, después de todo, Jericó sigue en pie tras milenios, mientras imperios enteros han caído. Me hospedo en una modesta posada familiar. Mis anfitriones me ofrecen té de menta bajo un parral. El calor de la tarde cede un poco gracias a una brisa del oasis. Les pregunto cómo es vivir bajo el nivel del mar. El patriarca, Abu Yusuf, se ríe, pues más cerca del centro de la tierra. Haciendo gala de humor añade, quizás por eso vivimos tantos años, hay más oxígeno aquí abajo. En efecto, noto que abuelos y niños conviven en los jardines. La vida transcurre pausada, marcada por las llamadas a oración de la mezquita y el trajín de comerciantes en el mercado de fruta. Jericó es apodada la ciudad de las palmeras. Y realmente, los dátiles dulces que pruebo son deliciosos, una bendición del agua en medio del desierto. Sin embargo, no todo es idílico. Jericó se encuentra en Cisjordania, territorio palestino, y la sombra del conflicto palestino-israelí también forma parte de su realidad. Hay puntos de control militares en las afueras, y escuchar conversaciones revela preocupaciones sobre la economía difícil y la libertad restringida de movimiento. Aún así, me impresiona la hospitalidad y la resiliencia de la gente. Jericó ha visto pasar a todos: cananeos, egipcios, romanos, otomanos, y aquí seguimos nosotros, me dice un guía en el sitio arqueológico, señalando las capas de ruinas una sobre otra. En sus palabras hay orgullo ancestral. Al atardecer, subo al Monte de la Tentación, un cerro rocoso con un antiguo monasterio encaramado en la ladera. Desde allí tengo una vista panorámica de Jericó. Un mosaico verde de campos, el espejismo plateado del Mar Muerto a lo lejos, el punto más bajo del planeta. Y tras él, las montañas de Moab, tiñéndose de rosa con el sol poniente. El calor del día finalmente cede a una noche tibia. Suenan grillos y, de la ciudad, alcanzo a oír música y risas de alguna celebración. Hay vida y alegría simples en esta profundidad de la tierra. Mientras contemplo las luces de Jericó parpadear, reflexiono sobre la paradoja de este lugar extremo. Está en el punto más bajo, sí, pero en cierto modo es la cuna más alta de la civilización. Aquí nació la agricultura, la vida urbana, hace miles de años en un entorno hostil pero domado por la mano humana. Pienso en todas las vidas que han transcurrido en este oasis.
desde los primeros cazadores-recolectores que se asentaron junto al manantial, hasta los campesinos actuales recogiendo dátiles bajo las mismas palmeras. Siento que el tiempo es un círculo aquí. Casi puedo escuchar ecos de canciones antiguas en la brisa nocturna. Mi viaje llega a su fin y no podría imaginar un cierre mejor. Jericó simboliza la perdurabilidad del espíritu humano. A pesar de conquistas, desastres naturales, calor extremo y profundidades, la ciudad nunca se abandonó. El secreto está en el agua, me había dicho Abu Yusuf. El agua es vida, y mientras brote aquí, habrá Jericó. Y entiendo que se refiere no solo al agua física, sino a la fuente de tenacidad y fe que emana de su gente. Al despedirme de Jericó en la mañana, el sol asciende rápido en el cielo despejado, anunciando otro día abrasador. Miro una última vez este valle bíblico, este improbable paraíso bajo el nivel del mar. He atravesado mundos de hielo, de fuego, de violencia, de soledad oceánica, de altura extrema y de sequía absoluta. Y concluyo con humildad que, en todos esos lugares tan diferentes, encontré un hilo común: la infinita capacidad humana de adaptarse, resistir y hallar significado. Jericó, con sus murallas invisibles que nunca cayeron del todo, me regala una frase final en mi mente: somos de la tierra, ya sea cima o abismo, y a cualquier extremo donde vayamos, llevamos con nosotros la esperanza. Tristán da Cunha, la isla más remota, soledad y solidaridad en el Atlántico Sur. Mi último destino casi ni aparece en el mapamundi, un punto diminuto en medio del Atlántico. Tras días de navegación desde Sudáfrica, diviso Tristán da Cunha, la isla habitada más remota del mundo. Un cono volcánico verde se eleva abruptamente del océano. El volcán Tristán, de 2062 metros, coronado de nubes. Al acercarnos en el buque de suministros, veo acantilados y rocas azotadas por olas bravías. No hay puerto natural. Desembarcamos en botes pequeños al único muelle, dependiendo del capricho del clima para que sea seguro. Aquí no hay aeropuerto. La única forma de llegar es en barco y solo unas 9 veces al año, en travesías de una semana y 2.800 kilómetros desde África. Entiendo que estoy llegando a un mundo aparte, una especie de arca de Noé de la humanidad aislada en la inmensidad azul. Los tristanianos, apenas 240 personas, me reciben con calidez curiosa. Todos hablan inglés con un acento único mezclado de dialectos, reflejo de sus raíces de marineros británicos, italianos, americanos y africanos, que fundaron esta comunidad hace 200 años. Solo hay un asentamiento: Edinburgh of the Seven Seas, un pueblito de casitas blancas alineadas frente al mar. No hay cobertura de celular, la conexión a internet es limitada y reciente. El ritmo de vida es de otra época. Aquí la palabra remoto adquiere su máxima expresión. La tierra habitada más cercana es Santa Elena, a 2.400 kilómetros. Camino por el pueblo. Hay una escuela, una iglesia, un pub, una tienda general que abre 3 veces por semana cuando llegan productos. La economía es modesta: pesca de langosta, sellos postales, artesanías y algo de turismo. Apenas un puñado de visitantes al año. Me impresiona el sentido de comunidad. Todos se conocen por nombre y apellido. De hecho, apenas hay unas 7 u 8 familias originarias de las que todos descienden, así que todos están emparentados de alguna manera. No existen el crimen ni la prisa. Las casas no tienen cerrojo. ¿Quién extraño vendría aquí? Converso con Andrew, el jefe de la isla, una suerte de alcalde electo. Me cuenta sobre la vez que el volcán entró en erupción en 1961. Toda la población tuvo que evacuar con ayuda de barcos británicos. Los llevaron a Inglaterra, donde pasaron 2 años sintiéndose extranjeros. En 1963, contra pronóstico, la mayoría decidió regresar cuando supieron que su pueblo no había sido destruido por completo. Esa historia me conmueve. Imaginar la añoranza de este pedacito de tierra capaz de hacer que todos prefieran la soledad del Atlántico a las comodidades del mundo moderno. Andrew dice: este es nuestro hogar,
nuestro paraíso simple. El volcán puede rugir, pero es parte de nosotros. Me invita a acompañarlo a los Potato Patches, unos campos comunales donde todas las familias cultivan papas, la principal cosecha de la isla. Vamos por un camino de tierra, saludando a todos los que pasan. Es impensable no saludar aquí. Mientras desentierra papas, Andrew reflexiona. Tristán nos da lo que necesitamos: pescado, papas, carne de nuestras vacas. Lo demás, podemos vivir sin ello. Hay algo profundamente inspirador en esa autosuficiencia humilde. Una tarde me aventuro a subir parte del volcán junto con unos jóvenes. La vegetación es de un verde escandaloso, con helechos y pastos altos balanceados por el viento oceánico. Desde media ladera miro alrededor. El pueblo es una maqueta diminuta. El resto de la isla son praderas inclinadas y acantilados, y luego nada más que océano 360 grados hasta el horizonte. Me embarga una mezcla de euforia y vértigo por la soledad. ¿No te sientes aislado?, le pregunto a uno de los chicos. ¿Aislados? Sí, pero nunca solos. Aquí somos como una familia grande, responde sonriendo. Entiendo entonces que la fortaleza de Tristán radica en esa solidaridad interna. Por la noche, en el pub al que llaman Albatross Bar, comparto una cerveza con los isleños. Ríen, cantan canciones locales, muchas narran historias de naufragios antiguos o amores en la distancia. Afuera, el cielo austral es deslumbrante, plagado de estrellas que parecen aún más brillantes en la ausencia total de luces urbanas. Pensar que, si alguien tiene una emergencia médica, podría tardar días o semanas en obtener ayuda, me inquieta. Pero ellos lo toman con filosofía. Han instalado una pequeña sala médica y capacitado a personal local. Para emergencias mayores, rezan para que haya un barco disponible. Es un precio por vivir lejos del ruido y conflicto del resto del mundo. Cuando el barco de suministros anuncia la partida, me sorprendo con un nudo en la garganta. En pocos días me encariñé con esta isla entrañable. Muchos habitantes vienen a despedirnos al muelle con abrazos y deseos de buen viaje. La cortesía de quien quizá nunca te vuelva a ver, pero te recordará como visitante. Subo a la cubierta y el barco se aleja. Veo a algunos isleños seguir con la mirada, hasta que somos un punto en su horizonte, así como su isla tardará en desvanecerse en el mío. Tristán da Cunha me demostró que no hay distancia que el espíritu humano no pueda llenar de significado y calidez. En la bitácora escribí: la isla más aislada del mundo no sufre de soledad, porque su gente está unida por la esencia misma de la supervivencia colectiva. Mientras la última silueta del volcán se oculta tras la curvatura de la tierra, me prometo a mí mismo nunca olvidar la lección de sencillez y comunidad de este remoto rincón. Y aquí termina nuestro viaje. He cruzado desiertos donde el calor derrite las sombras, pueblos colgantes que desafían la gravedad, aldeas enterradas bajo hielo eterno y ciudades que viven al borde del volcán. En cada rincón encontré lo mismo: el instinto humano negándose a rendirse. Si algo aprendí en este recorrido, es que no existe lugar imposible mientras haya alguien dispuesto a llamarlo hogar. La vida, incluso en los límites del planeta, se abre paso con una terquedad admirable. Mientras el mapa se cierra, quedan las huellas, los rostros y una certeza: los extremos no están allá afuera, están en nosotros, en nuestra capacidad de resistir, adaptarnos y seguir soñando incluso cuando el mundo parece querer detenernos. Gracias por acompañarme hasta el final de este viaje por los lugares más extremos, increíbles y peligrosos, donde la humanidad sigue respirando. Y ahora te pregunto, ¿tú serías capaz de vivir en alguno de ellos? Suscríbete y acompáñame en la próxima expedición, porque aún quedan muchos rincones del planeta que parecen imposibles, hasta que los ves con tus propios ojos.